Todos debieran de comprender que cuando agregan a sus amigos a Facebook, están trabajando gratis para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, construyéndoles esta base de datos, Julian Assange. La inteligencia, el Internet y los secretos de Estado están hoy en día más entrelazados que nunca. Pero, ¿para qué sirve la inteligencia? ¿El espionaje se sigue empleando o es solo ciencia ficción? En este episodio de Geopolítica 101 te traemos el ayer, hoy y mañana del espionaje. Hola Fabio, hola Tania, estimados oyentes, ¿cómo se encuentran? Primero que nada quería felicitar a mis colegas por el triunfo de España en la Eurocopa, así que deben estar muy contentos. Sin duda, Martín, ¿qué tal? Hola, Tania, ¿cómo están? Un gusto volver a hablar con ustedes, ya con muchas ganas de un tema muy interesante. Hombre, Martín, lo que dices, claro que sí, la Eurocopa se vivió a muerte, la verdad. Yo inclusive llegué a ir a un partido en Berlín con un colega que también habla aquí en el podcast, con Julio. Vimos ahí ganar España y, no, impresionante. Ha sido un verano muy bueno, aunque no deja de llover en Bruselas, estoy ya con ganas de irme a México, no les voy a mentir. Tú, Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, yo muy bien, como siempre, muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros y hoy, bueno, traemos un episodio muy interesante y muy esperado por nuestros oyentes. Sí, justamente este episodio queríamos grabarlo hace tiempo y creo que es uno de los temas que faltaba en la colección de Geopolítica 101 y está muy interesante. Creo que hay mucho que se dice, tanto a partir de las películas de Hollywood y todo lo que se ve en Netflix y la televisión, pero que creo que es importante aterrizarlo en cómo es que realmente se opera. Pues sí, Martín, creo que tienes toda la razón. Creo que tanto la cultura pop como toda la literatura y pues lo que vemos todos los días, ¿no? Esta influencia de Hollywood nos ha dejado con una idea de qué es la inteligencia, qué es ser un espía y bueno, pues todos los objetivos, todas las instituciones que están de ello, es secretismo detrás, ¿no? Pero claramente con los avances que hemos visto de todo tipo, ¿no? Especialmente los tecnológicos, yo creo que también la inteligencia y el mundo del espionaje ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, recordando a nuestros oyentes que esto es Geopolítica 101, donde vamos a los conceptos, tratamos de explicarlo y bajarlo a pues maneras más humanas, más sencillas de entender, pues empecemos con esa primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la inteligencia y qué objetivos tiene? Primero, creo que es importante distinguir entre qué es la inteligencia y qué se entiende por información. Por información es todo aquello que se puede conocer independientemente de cómo se descubra. No obstante, la inteligencia se refiere a aquella información que satisface las necesidades declaradas o comprendidas por los responsables de la formulación de políticas y que ha sido recopilada, procesada y adaptada para satisfacer dichos objetivos. Básicamente, la inteligencia es un subconjunto de la categoría más amplia de la información. La inteligencia es todo el proceso mediante el cual se identifica, obtiene y analiza, responde a las necesidades que los responsables de políticas necesitan, ¿no? En resumen, toda inteligencia es información. No toda la información es inteligencia. Por tanto, acá de Geopolítica 101 podemos definir a la inteligencia como aquella información que ha sido recopilada y analizada y que será empleada por los tomadores de decisiones, ya sean militares, diplomáticos y políticos, para satisfacer las necesidades de los estados. Esta es la diferencia principal entre la información que encontramos en las redes sociales y cuando la información se emplea de forma como inteligencia, ¿no? Efectivamente, Martín, es interesante lo que estás comentando, esta relación, ¿no? entre la información y la inteligencia. Habría que diferenciar también entre inteligencia política e inteligencia económica, ya que las dos tratan de recopilar y analizar información relevante, como has dicho, pero en el caso de la inteligencia económica, son las empresas las que toman decisiones económicas y empresariales a partir de esta información, principalmente centrada en, pues, en analizar el mercado y la competencia. Además, este tipo de perfiles están muy demandados en el mercado laboral debido a su gran importancia, ¿no? en la toma de decisiones. Aunque en este episodio obviamente nos vamos a centrar en el ámbito de la seguridad y defensa y hablaremos de casos muy interesantes de diferentes países. Otra dicotomía, Tania, que creo que es importante mencionar, es aquella que existe entre el plano internacional y el plano interno.
En el plano internacional, la inteligencia le sirve a los estados para obtener ventaja sobre otros estados. Esto es porque los estados buscan ocultar información a otros estados, los cuales a su vez buscan descubrir esa información y emplearla a su favor. Muchas de las decisiones que se toman a nivel de política exterior se deciden con información imperfecta, porque no puedes conocer totalmente la intención de los otros estados. La idea con la inteligencia es tomar acciones para obtener dicha información y estar más preparados. Básicamente es conseguir la información que otros estados no quieren que sepas y usarla a tu favor. Por otra parte, en el plano interno, sirve como un mecanismo de seguridad para los ciudadanos. Los gobiernos buscan emplear la inteligencia para evitar los problemas de seguridad, combatir el crimen y evitar el descontrol. Justamente para estos fines, ya sea tanto para la inteligencia internacional o la inteligencia interna, los servicios de inteligencia se forman como aquellas oficinas nacionales encargadas de conducir el proceso de recolección, análisis y formulación de los insumos de inteligencia para generar políticas, ¿no? Y básicamente existen por 4 grandes razones. La primera es evitar las sorpresas estratégicas o los eventos inesperados. Básicamente que no te sorprendan. La segunda es proporcionar expertise y know-how de largo plazo, que los estados sepan cómo actuar en política exterior o política interna a largo plazo y para eso necesitas información recompilada. Tercero, es ayudar en los procesos de formulación de políticas públicas, especialmente para los militares y los diplomáticos, ya sea para el plano externo o para el plano interno. Y cuarto, resguardar la información y los secretos de Estado para que no sean usados en contra del Estado. Entonces, se emplea justamente para resguardar ciertos secretos que el Estado necesita o para poder preservar el orden. Y acá concluyo diciendo que muchas veces los gobiernos autoritarios o en las películas y series muestran el peor lado de los servicios de inteligencia. Pero cuando estos son empleados de forma correcta, traen muchos beneficios, sobre todo en materia de seguridad hacia la población de un estado, ¿no? Y creo que es clave, sobre todo para este fin, no concentrar todo el poder de inteligencia en una sola agencia, sino distribuirlo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un total de 16 agencias individuales, lo cual permite hacer contrapeso de balances y evitar la concentración de poder. Claro, sí, me queda claro. Y creo que en un podcast como War Diplomacy, donde todo el rato hablamos de la geopolítica y de, bueno, este balance, esta rivalidad entre las grandes potencias, algo crucial de cómo estos estados, cómo estos actores se enteran de lo que están haciendo sus rivales o cómo también tratan de protegerse ante estos mismos rivales, pues recae y cae en la inteligencia, ¿no? Y obviamente creo que pues las agencias de inteligencia de las superpotencias como serán las de los americanos, los chinos, o bueno, inclusive la FSB, ¿no? Rusa, pues le dan 1000 vueltas a las agencias de otros países, ¿no? A lo mejor de estados más pequeños, ¿no? Yo sé que inclusive México tiene una agencia de inteligencia, pero claramente no te está tratando de cambiar el status quo en un país del otro lado, ¿no? O sea, tienen también objetivos un poco distintos, ¿no? Y lo que aquí, esta distinción que hacen entre el campo externo y interno, creo que es muy importante entender, ¿no? No todas agencias de inteligencia van a estar lidiando con casos de seguridad nacional fuera del país y moviendo las cosas, ¿no? O sea, pueden estar viendo cosas más, pues, de las fronteras para adentro, ¿no? Y lo que habla Tania también de la inteligencia económica también se me hace muy interesante, ¿no? Al final no toda inteligencia tiene que ser puramente para un campo militar, analítico, de esa manera, sino a lo mejor también cosas que tengan que ver con intereses económicos o comerciales, ¿no? Y qué quieren hacer otros actores con sus inversiones en tu país o viceversa, es también muy importante. Y yo para concluir a lo mejor este primer bloque introductorio, simplemente añadir que se nos podría venir a la cabeza cuándo nace este campo, ¿no? Cómo se desarrolla hasta nuestros días. Yo creo que como muchas cosas de las que tenemos que hablar, podemos remontarnos a la época de los griegos, los romanos, ¿no? Que ya entendían que la información era poder y también eran ciudades-estados muy militaristas, ¿no? Entonces sabían que luego tener información en contra de los rivales puede ser ventajoso a la hora de entrar en batallas, ¿no? También Maquiavelo, otro gran pensador de política y de lo que hablamos en este podcast, también entendía la importancia de contar con información valiosa, ¿no? Para mantenerte en el poder y que se permanezca ese orden, ¿no? Y muy interesante también, cabe recalcar, uno de estos primeros maestros del espionaje, ¿no? Que se podían hablar que fue inclusive George Washington, que aparentemente en la Guerra de Independencia Americana
en contra de los ingleses, empleaba una red de espías que se hacían pasar por comerciantes y por certidumbre para obtener información de los planes de los ingleses y aventajarse, ¿no? O sea, Washington era un experto en proporcionar también información errónea a los británicos, pues para despistarles, ¿no? Y hay un espía muy conocido llamado James Lafayette, que era un esclavo y se une a las filas de Washington para hacerse pasar como un desertor a favor de los británicos, ¿no? Entonces, en verdad, casos de este estilo ha habido por toda la historia. Yo creo que ahora, Tania, te pregunto por un par de casos un poco más contemporáneos, que creo que es donde la gente empieza a ponerle más interés a todos los servicios de inteligencia, que es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En estas épocas, ¿qué nos podías comentar? Sí, como muy bien dices, Fabio, me parece bastante interesante esta época, sobre todo para, bueno, debemos recordar el papel clave de las mujeres en las misiones de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que ejercían un papel esencial porque se infiltraban y sacaban información del enemigo en misiones de contraespionaje, en estaciones de ultramar, en redes secretas, servicios de mensajería. Y es que estas acciones eran decisivas para el éxito de operaciones tan importantes como, por ejemplo, el desembarco de Normandía o la invasión nazi de la URSS. Y bueno, tuvieron tanto éxito porque estas mujeres realmente no eran consideradas, no eran apreciadas como una amenaza real, porque no sabían que eran espías. Este es uno de los principios por los que se rige la inteligencia precisamente, ¿no? Que es ver y no ser visto. Entonces, bueno, de este modo teníamos a espías como, por ejemplo, Nancy Wake, que se paseaba con su bicicleta y sonreía a los soldados nazis sin que estos supieran que era, pues, la espía más buscada por la Gestapo. Y bueno, existen muchos más casos durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya durante la Guerra Fría también es interesante hablar un poco de los organismos estatales más desarrollados, como la CIA en Estados Unidos o el KGB en la URSS. Esta época, bueno, como ya sabéis, estuvo marcada por la carrera armamentística y la amenaza nuclear. Entonces, las misiones de inteligencia se centraban sobre todo en saber qué tenía el enemigo, qué capacidades tenía, y, bueno, sobre todo hablando de capacidades militares, tecnológicas y nucleares. Y en esta época seguimos viendo espías, pero también se empiezan a utilizar otras herramientas más avanzadas, pues como los satélites de vigilancia. Algo que ya se utilizaba, pero en este momento toma muchísimo protagonismo, es la aparición de la desinformación y la manipulación de la información para despistar al enemigo. Y bueno, más adelante ya hablaremos de un caso concreto, pero sí, es bastante interesante cómo ha ido cambiando y evolucionando el espionaje y las misiones de inteligencia. Sobre ese punto, Tania, quería comentarte, y haciendo acá un poco publicherry a la ciudad en donde vivo, Washington, D.C., que tenemos el Spy Museum, el Museo del Espionaje, y tiene unas muestras muy interesantes acerca de justamente estos casos que has comentado tanto tú como Fabio, con respecto a espías a través de la historia. Y, por ejemplo, te muestra también, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial a Mata Hari, esta espía francesa que sacaba información de los soldados que estaban con ella y se la pasaba a otros servicios de espionaje. O, por ejemplo, también cuentan cuando eh, un diplomático de Estados Unidos mandó a arreglar sus zapatos a un sastre, a un zapatero, y en la suela del zapato le pusieron un micrófono. Entonces ves cosas que tú creerías que son hechas en películas, pero justamente se emplearon durante tanto la Guerra Fría, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y claro, es lo que se sigue empleando hasta en algunas instancias hoy en día. Pero creo que es importante ver hacia dónde se dirige la inteligencia, con lo cual pasamos al segundo bloque. Pues comenzando el segundo bloque, vamos a hablar de el hoy y el mañana o el futuro de la inteligencia. Y es que actualmente el espionaje, la manipulación de información para influenciar la opinión pública y los ciberataques son tácticas que volcamos en la llamada guerra híbrida, que es, bueno, muy poco conocida o poco, se habla poco de ella y está muy infravalorada. Ya que está al orden del día y no parece importar mucho, ¿no?, en las agendas políticas. Pero bueno, por último y no menos importante, también podemos introducir en este bloque el análisis de grandes cantidades de datos, Big Data,
como otra estrategia para obtener información valiosa. Y es que hoy en día debemos proteger la información y nuestros datos personales y nos encontramos ante un reto porque parece ser que es bastante difícil. Claro, Tania, ahí fíjate que me viene a la cabeza mi viaje que hice a Berlín hace no mucho tiempo, porque al final Berlín fue una ciudad donde el espionaje estaba por doquier, ¿no? Durante la Guerra Fría, al ser una de esas fronteras duras entre la Unión Soviética y Occidente, pues en Berlín había muchísima actividad de este estilo, ¿no? Y recuerdo haber visto una película de cómo operaba la Stasi, ¿no? El grupo de inteligencia alemana, de Alemania Oriental, en esta zona, ¿no? Y recuerdo haber visto en esta película que solían poner micrófonos por todos lados, ¿no? Para estar al tanto de lo que todo el mundo estaba haciendo, diciendo, ¿no? Y de verdad es que era un estado policial, estilo lo que nos contaba George Orwell en 1984, ¿no? Pero en verdad, hoy en día, pues eso está todavía casi más fácil de obtener para muchas de estas agencias, porque hoy en día obtener secretos de otra gente es más sencillo gracias a pues, que la tecnología ha tenido un cambio exponencial y se ha infiltrado en todos los rincones de la vida, ¿no? O sea, simplemente para hacernos una idea que ahora hay 8.5 mil millones de teléfonos inteligentes por todo el mundo y esta revolución de la microelectrónica desde pues cámaras pequeñas, micrófonos, receptores de geoposición satelital y otro estilo de sensores también ha incrementado su eficacia, ¿no? En estos últimos años. Así que pues estas pequeñas máquinas, pues básicamente están creando fábricas de inteligencia que pueden estar en cada bolsillo, en cada calle, ¿no? Y ahora, lo que dices tú, Tania, también la inteligencia de datos y cómo utilizarlo, porque al final esto genera muchísima información, ¿no? Pero también con el incremento de los algoritmos y el poder computacional, pues se pueden interpretar y filtrar todas estas informaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fabio. Justamente creo que una de las fortalezas de los sistemas de inteligencia en la actualidad es el empleo de algoritmos e inteligencia artificial y de capacidad en el ciberespacio para poder alcanzar sus objetivos, ya sea para tanto defensa y poder proteger la información de los estados por parte de ataques o de hackers de enemigos o de agentes externos, como para poder infiltrarte en las computadoras y en el ciberespacio de otros estados. Entonces, vemos que la inteligencia se ha movido y no solamente opera en el plano fáctico, sino también en el ciberespacio para poder conseguir sus objetivos. Sobre todo, recordemos que parte de la inteligencia es el proceso de conseguir la información y mucha de esta información está en el ciberespacio. Por eso es que es necesario que se fortalezcan los servicios de inteligencia de una perspectiva ciberespacial. Claro, porque al final hoy en día recopilar información digital es más sencillo, ¿no? Y llevar una vida completamente externa a lo digital es cada vez más difícil. Y recuerdo haber leído hace no mucho tiempo un artículo en The Economist que hablaba que cómo ahora se está moviendo mucho a darle más prioridad a todas las herramientas digitales y tecnológicas y que los agentes humanos se están quedando un poquito atrás también en este campo, ¿no? Que se me hace un dilema muy interesante hablar, ¿no? Siempre se habla cómo la tecnología va a quitarnos los trabajos y parece ser que para el mundo del espionaje también le está quitando el trabajo a los agentes humanos. Pero al final estos artículos hablaban que siempre va a ser necesario un agente humano, ¿no? Que luego hay muchas conexiones cara a cara que son hiper necesarias entre dos personas, ¿no? E inclusive hasta el hecho de que cuando se reclutaban agentes en la CIA era cosa de verles el rostro y decir, vale, sí creo que esta persona es de confiar, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero bueno, se me hace muy interesante hablar de este tema, ¿no? Y cómo hoy en día hackear computadoras, pues se puede producir de una manera lo puedes hacer desde otra parte del mundo y es muchísimo más sencillo que mandar a agentes tuyos a arriesgarse la vida, ¿no? Entonces yo creo que es interesante cómo el mundo del espionaje está cambiando, pero puede ser que como en muchas cosas de las que hablamos cuando hablamos del progreso tecnológico, siempre haya la necesidad de que los humanos estén ahí detrás de presionar cada botón. Como comentas, Fabio, recopilar información digital ahora mismo, hoy en día, es relativamente sencillo. Y yo voy a hablar de un caso que es que a mí me parece alucinante y bastante peligroso, y es el caso de Cambridge Analytica, la consultora que fue fundada en 2013. Está acusada de haber obtenido información de millones de usuarios de Facebook sin permiso, es decir, violando las políticas de uso de la red social. Y con estos datos habría generado anuncios políticos dirigidos
para favorecer la campaña presidencial de Trump y el Brexit en Reino Unido. Entonces, ¿cómo surgió? ¿Cómo llegamos a esto? Pues Alexander Kogan, profesor de la Universidad de Cambridge, creó una aplicación llamada This is Your Digital Life, que funcionaba como un test online y que se presentaba solo como una herramienta de investigación, pero en realidad desarrolló una aplicación para obtener información de los usuarios. Entonces, a estos usuarios se les pagó entre 2 y 5 dólares, algo relativamente poco dinero, para para hacer este cuestionario, ¿no? Sobre su personalidad y sus intereses políticos. Para completarlo simplemente tenían que iniciar sesión en Facebook y darle algunos permisos a esta aplicación. Esto derivó en la recopilación de información de 50 millones de perfiles y fue posible porque en Facebook solicitaba el acceso a los datos de los amigos que tenían estos usuarios. Y bueno, como he comentado, esta compañía participó en cientos de campañas electorales, sobre todo, como he comentado, en las elecciones de 2016 de Estados Unidos y en las del Brexit. Y a mí esto, sinceramente, me parece un caso bastante importante, sobre todo por el hecho de que al final se recopila información para manipular, por así decirlo, o influenciar en la opinión pública en unas elecciones, que eso cambia el rumbo de la historia completamente. Y bueno, esto es como se presenta el mundo hoy en día. Sin duda, al final, estas, ¿cómo le llaman? Las granjas de trolls, ¿no? También creo que es una manera de utilizar pues las nuevas tecnologías en estas nuevas campañas sí, de desinformación, ¿no? Y es guerra híbrida, guerra digital, que a lo mejor en épocas antiguas no se pensaba porque no había estas plataformas, pero hoy en día es una manera de que como estados tratan de influir y mover sus intereses en otros casos, ¿no? Que también aquí me viene a la cabeza pues el caso de Julian Assange y de Edward Snowden, ¿no? Que de hecho ahora Assange estuvo muy en las noticias porque se le liberó, está de vuelta en Australia y no, muy interesante. O sea, Julian Assange fue el fundador de Wikileaks, que de seguro los oyentes estarán al tanto, es este sitio conocido por exponer información confidencial y bueno, ha estado en el foco internacional por más de una década, ¿no? Assange buscó asilo en la Embajada de Ecuador en Londres después de que se le estuviera persiguiendo y bueno, fue trasladado por un tiempo a una prisión de máxima seguridad y bueno, ya se le ha liberado. Pero bueno, ese debate sobre la seguridad nacional y la libertad de la prensa sigue estando ahí, ¿no? En la discusión pública. Y también se le buscaba porque Wikileaks publicó información militar de las guerras americanas en Afganistán e Irak, ¿no? Que es algo que está, bueno, visto en contra por el cargo de espionaje bajo la ley de espionaje en Estados Unidos, ¿no? Y Assange fue sentenciado 62 meses en misión y se le permite regresar a Australia, pues porque ya había cumplido ahí un tiempo en la cárcel y bueno, pactos políticos, ya saben. El caso de Snowden se me hace también muy interesante. Él fue un excontratista de inteligencia en la NSA y un whistleblower, ¿no? Que es un término muy interesante para estas personas que trabajan en este estilo de agencias y pues salen a la luz con controversias o cosas que las asociaciones, las agencias están haciendo mal. Snowden filtró documentos clasificados que también revelaban la existencia de programas de vigilancia global americanos y de hecho se terminó convirtiendo en un ciudadano ruso en 2022 por pues también esta persecución que se llevaban contra de él, ¿no? Y bueno, esto fue en 2013 que ocurrió eso ya casi 10 años y desde entonces Snowden sigue siendo acusado por espía, ¿no? Y de verdad que trae mucho ese dilema, ¿no? En plan, ¿quién tiene derecho a utilizar la información? ¿Por cuánto tiempo pueden almacenarla? Y bueno, revela estas verdades incómodas, que el espionaje muchas veces las agencias de inteligencia están inherentemente fuera de la ley y que aparece que comunicaciones supuestamente privadas están a su alcance, ¿no? Así que como Martín empezó el episodio de hoy, que cada vez que alguien se registra a una red social, pues en verdad el precio sí lo pagas, no es gratis, lo pagas con tus datos y le estás dando a un actor, pues a lo mejor el poder de que no se puedan influirte de una u otra manera, porque la información y los datos, a lo mejor uno a uno, no importa, pero en grandes cantidades es cuando de verdadmente son de mucho, mucho valor. Y por ende, agencias, bueno, empresas como Google, Facebook, tienen la pasta que tienen. No es nada más por sus servicios de comunicación digital entre sus usuarios, sino por toda esta información digital que se puede vender a terceros y pues así es como te venden productos o pueden influir tu perspectiva en cosa A o cosa B. Temas muy interesantes, chicos, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Dónde está esta línea roja, no? O sea, la seguridad o la libertad,
¿no? ¿Dónde trazas la línea? ¿Las agencias de inteligencia tienen que tener derecho a poder ver cada cosa para evitar que haya ataques? ¿O cómo ven hay este dilema? Yo hoy quería, antes de responder tu pregunta, quería retroceder un poquito, Fabio, y quería decir dos comentarios súper rápidos. El primero es que en la maestría llevé un curso de ciberseguridad y mi profesor me dijo una frase que se me quedó grabada. Existen dos tipos de personas, las que saben que los han hackeado y las que no saben que los han hackeado. Básicamente, cuando pones toda tu información en el ciberespacio, ya me en tu celular, alguien la ha visto, quieras o no. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Inclusive ahora que estamos hablando de este episodio, y seguramente cuando alguien lo ponga a reproducir, sea en Spotify, en Amazon Music o en cualquier plataforma, y salga tanto la palabra espionaje, seguramente vas a jalar algún algoritmo que van a hacer que te revisen las cuentas o algo por el estilo, ¿no? Y lo segundo es que quería hablar justamente de también cómo es que la inteligencia ha evolucionado y también está esta guerra de información en cómo te infiltras a partir de algoritmos para cambiar la decisión política de las personas, ¿no? Y justamente hay un libro muy famoso que se llama The Flurry and the Glory, America, Russia and Political Warfare, 1945-2020, que es de Tim Weiner, que es un periodista muy conocido porque escribió este libro Pulitzer, Legacy of Ashes, The History of the CIA, y ahí escribió uno que se llama Enemies, A History of the FBI. Entonces es experto en temas de espionaje, y él justamente habla de cómo cambió el tema, sobre todo compara, ¿no? de la Guerra Fría, en cómo hacían los servicios de inteligencia entre la KGB y la CIA, y el tema de espionaje entre Estados Unidos y Rusia, y cómo es que para las elecciones en las que gana Donald Trump, Rusia lo que hizo fue creó este equipo de hackers y que infiltraba algoritmos y disparaba cierta información para condicionar a las votaciones en las elecciones de Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, ahí te habla de cómo también los servicios de inteligencia están trabajando en estos de cover actions y cómo generar en que cambies la opinión pública de las personas. Y claro, qué mejor manera de poder cambiar la política exterior de un país que nombrando un presidente, ¿no? O influenciando en las elecciones de ese país. Creo que es un punto interesante de cómo la inteligencia rusa, según este autor, se infiltró e hizo estos cambios en las elecciones estadounidenses. Pero para responder a tu pregunta, yo creo que el punto clave es qué es lo que sucede acá en Estados Unidos, que eso sí es una de las cosas que admiro, es la desconcentración y el balance de poder entre los servicios de inteligencia. Porque cuando tú concentras mucho poder en dándole información privilegiada en un solo o dos agencias de inteligencia, complicas, ¿no? Entonces, si en un primer momento la seguridad empieza a primar, pero creo que cuando tú concentras mucho poder en servicios de inteligencia, puedes afectar las libertades y puedes intentar afectar cómo funcionan los derechos fundamentales de las personas, ¿no? En cambio, cuando tú desconcentras el poder y tienes una política en materia de seguridad, que generas un balance entre seguridad y libertad justamente porque el poder no está concentrado. Entonces, yo sí soy de la idea en que los servicios de inteligencia tengan fuerza, tengan poder de accionar, siempre y cuando no estén concentrado todo el poder en una sola agencia, sino que busques desconcentrarlo, pero sí me inclino un poco a favor del tema de seguridad. Sí, retomando lo que estás comentando, también a mí me parece bastante interesante, sobre todo porque hay que adaptarse, ¿no? Todos los países al final están desarrollando capacidades de inteligencia, de espionaje, sobre todo ahora en la era de la información, de los datos, de Internet. Y al final nos vamos encontrando con un modelo más híbrido de seguridad y defensa en el que tenemos que tener en cuenta los dos ámbitos, ¿no? El más tradicional, por así decirlo, y la ciberinteligencia, el espionaje, los ciberataques, el mundo así más digital y el mundo más terrenal, ¿no? Más terrestre. Entonces, es bastante interesante el hecho de concentrar el poder tanto en seguridad cibernética como en la seguridad más tradicional.
Y yo creo que para complementar un poco lo que acaban de decir, algo que también se me hace muy importante es que a pesar de que sí creo que es necesario, igual que Martín lo ha dicho, que estas agencias tengan las capacidades y la fuerza de llevar a cabo sus operaciones, y se entiende que por la simple naturaleza de su trabajo, muchas de estas cosas tienen que ir por un poco más la vía del secretismo. Al final tiene que haber un Estado de Derecho y que estas agencias estén subordinadas a ello, ¿no? O sea, claramente lo que dices, Martín, de que las agencias estén contrabalanceándose unas con otras, así como la CIA, el FBI y tal en Estados Unidos, pues también que todas ellas respondan ante una autoridad civil superior, ¿no? Y entiendo que, bueno, ya los tecnicalismos de todo esto, muy complejos a explicar, pero sí tiene que haberlos para que, bueno, no haya una manera de que alguien de este mundo pues termine tomando el poder, ¿no? Estilo como lo que sucede en Rusia, ¿no? Con Vladimir Putin, que al final viene de la KGB, ¿no? La antigua la antecesora de las modernas agencias de inteligencia y seguridad en Rusia, ¿no? Y al final él teniendo esos contactos y tal, pues tiene al país agarrado por el puño. De hecho, Fabio, ahí creo que un punto que me has hecho acordar es que teníamos este debate en la clase de inteligencia en que supuestamente para Estados Unidos los servicios de inteligencia no deben dar recomendación de política, sino simplemente hacer un informe apolítico y técnico a partir de la información que procesan y los informes que dan, pero no deberían dar recomendación de policy o no deberían de dar la recomendación de qué accionar. Justamente el argumento de aquí es no generar este quiebre de balance, como tú bien dices, y dejarle la decisión política de la toma de decisiones a partir de la información de inteligencia a los tomadores de decisiones, los burócratas, políticos, diplomáticos, militares, etcétera, ¿no? Pero justamente lo que señalan es que los servicios militares, perdón, los servicios de inteligencia no deberían dar recomendación de qué política se debería tomar o cuál es el curso de acción que se debería tomar. Lo cual, claro, si tú quieres mantener un tipo de distribución de poder y de balance, es razonable, pues, ¿no? No obstante, yo creería que definitivamente si es que es alguien que ha hecho, y esa es mi discrepancia, ¿no? Si es alguien que ha estado recolectando la información y ha estado trabajando a fondo en el tema, algún tipo de opinión sí debería vertir frente a la situación que se está discutiendo, a pesar de que haya este tipo de riesgo de dar mucho poder. Pero sí, estoy en la misma línea que tú, Fabio. Sí, un temita muy interesante, la verdad, ¿no? Todo el mundo del espionaje se me hace algo fascinante, ¿no? Y sí creo que había que ya darle un poquito de espacio aquí en el podcast. Al final, hablar todo el rato de geopolítica y cómo los estados operan y se ven, pues al final mucho de cómo estos terminan teniendo esa información es por sus agencias de inteligencia, ¿no? O sea, inclusive ahora con, pues, el contexto actual de las crisis geopolíticas, ¿no? La de Ucrania, la de Gaza, se puede hablar de los sistemas de inteligencia, ¿no? En el caso de Ucrania, pues los servicios americanos ya están avisando con inclusive meses que los rusos se tramaban algo, que inclusive estaban pensando hacer una operación de bandera negra, ¿no? Como que hacer culpar a Ucrania de haber hecho algo para invadirles, y no, yo creo que el hecho de que las agencias americanas de inteligencia estuvieron allí encima evitaron que Rusia también pudiera pues disfrutar de su propaganda, ¿no? Y decir de que Ucrania fue la que empezó el conflicto tal de una u otra manera. Y en el caso de la guerra actual en Gaza, pues al final un graso error de las agencias de inteligencia de Israel, ¿no? Que no vieron lo que se estaba tramando ahí jamás, que terminaron pues con ese desastroso y muy triste ataque a Israel, ¿no? Y bueno, toda la desastrosa guerra que se ha visto, ¿no? Al final desembocada después de eso. Y ejemplos de cómo la inteligencia afecta el panorama internacional, uf, hay demasiados, ¿no? O sea, yo creo que cada conflicto del que hemos hablado y seguiremos hablando del podcast, pues las agencias de inteligencia a lo mejor no estaremos tan al tanto, pero están ahí detrás de las sombras. Sí, a mí me gustaría también añadir que respecto a lo que a lo que habéis comentado los dos antes, es que es difícil separar realmente el ámbito del espionaje y las misiones de inteligencia de las decisiones políticas. Yo creo que está ahí en una línea roja que es muy difícil de no traspasar, ¿no? Porque al final estamos hablando de intereses estatales que están muy ligados con la política y con las decisiones y la toma de decisión política. Entonces, sí es cierto que es interesante
que esté de alguna manera regulado, no sé cómo explicarlo, pero que se revise bastante el hecho de que sí, la inteligencia forma parte de la seguridad y defensa del país, pero no debería de influir, no debería de estar en el poder político. Y Tania Martín, es tradición aquí en Geopolítica 101 al terminar cada episodio, pues empezar a planear, ver por dónde podríamos tomar las riendas para el siguiente episodio. Y no sé, me gustaría preguntarles qué se tienen en la cabeza, ¿no? Ya tocando el hecho de que hablamos de un tema de seguridad y defensa el día de hoy, que creo que era necesario. ¿Cómo lo ven para el siguiente? Tal vez se me ocurre que podríamos hacer un poco de perspectiva y pensar qué es lo que se viene a futuro, cuál es la guerra que se viene, ¿no? Ahora que, por lo menos por lo que hemos venido diciendo a lo largo de los capítulos, que la guerra se ha vuelto a legitimar, o bueno, los estados están usando más la guerra como mecanismo de política exterior, tal vez pensar qué es el tipo de guerra que se nos vendría a futuro, como un mecanismo de estudio de la geopolítica. ¿Qué opinan? Sí, ya lo comentamos, me parece, la última vez, o bueno, en uno de los últimos episodios, que, volvemos, parece que estamos volviendo al rearme los países, de la carrera armamentística, y no tanto armamentística, sino más bien dotada de eso, de guerra de la información, espionaje, guerra de poder. Y todo pinta a eso, lo que comentaba yo antes, a una situación de guerra híbrida, porque realmente no existe una guerra simplemente digital, ¿no? De momento. Entonces, bueno, está todo transformándose muchísimo y me parece bastante interesante el tema. Me gusta mucho. Y yo creo que ese podría ser el concepto a explorar, ¿no? O sea, podremos perfectamente hablar del futuro de la guerra, pero este concepto va a desarrollar un poquito más en ese primer bloque más introductorio de conceptos, pues es eso, la guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida, no? Y ya en el episodio podremos explorar un poco más, pues todos los ángulos y aristas de un conflicto futuro, ¿no? Que en las películas de ciencia ficción nos dirían, no, tanques volando, disparando láser, tal, y pues ahora lo vemos en los campos de batalla, ¿no? No es el caso, o sea, estamos viendo guerras de trincheras con drones, ¿no? Pero al final la guerra digital influye mucho, ¿no? La guerra de propaganda, de influir, de cómo ganas la narrativa, al final no deja de ser parte de estas estrategias para ganar un conflicto moderno, ¿no? Y creo que puede ser un tema muy interesante a explorar. Me gusta mucho el tema. Pues si a ustedes les parece bien, yo por mí ya lo firmo ahorita. Bueno, pues perfecto, ya tenemos siguiente tema para el episodio del siguiente mes. Y nada, como siempre aquí los oyentes tienen en las notas del episodio uno que otro episodio a recomendar. A lo mejor tenemos uno que otro libro también, no lo hemos dicho en el episodio, pero tenemos muy buena literatura a recomendar. Una que otra película de seguro igual se nos ocurre. Y bueno, para cualquier tema, investigación, análisis o simplemente una conversación de estos temas de relaciones internacionales y geopolítica, aquí nos tienen. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos y seguirnos. Compartan el episodio si es que les gustó y darnos sus comentarios tanto en Instagram como en Spotify. No se olviden de ratear War Diplomacy para seguir haciendo ese contenido. Un saludo a todos, chicos, nos vemos en el próximo.